Antes de entrar a desarrollar los detalles que pertenecen a la cuarta dispensación, desearía hacer un breve repaso de los puntos principales de la dispensación anterior para poder así empalmar mejor con el tema que nos ocupa hoy. La tercera dispensación, la del gobierno, culminó con la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. El fracaso de los seres humanos en aquel tiempo tuvo que ver con que todos se habían puesto bajo el gobierno del poderoso Nimrod. La construcción de la Torre de Babel tenía por finalidad el aglomeramiento de todos los seres humanos bajo un mismo gobierno. Como sabemos, el plan de Dios era que el ser humano se esparciera por sobre la faz de la tierra, de manera que se formaran diferentes pueblos. En vez de esto, surgió el imperialismo, lo cual era lo completamente opuesto a la independencia y nacionalismo que Dios había planeado. El término Babel deriva de Bal-il, que en acadio puede entenderse como puerta de Dios. Nota de traducción. El acadio es una lengua semítica actualmente extinta, hablada en la antigua Mesopotamia principalmente por asirios y babilonios durante el segundo milenio antes de Cristo. De acuerdo a esto, la intención del ser humano al construir esta torre era llegar al mismo cielo para estudiar las estrellas. Dicho de otra manera, era como una entrada a otra dimensión. La construcción de la torre expresaba el deseo del ser humano de hacerse una nueva religión por medio de la astrología. Nimrod llegó a ser el dios de Babilonia, cuya religión se manifestaba en el estudio de las estrellas y los signos del zodíaco. Babel determina el tercer intento de Satanás para destruir la prometida simiente de la mujer y con eso la línea genealógica de los justos, desde donde más tarde habría de llegar el Mesías. Por medio de la astrología, el mundo de aquel entonces se volcó al politeísmo y al culto de los demonios, rechazando así a Dios como el máximo creador. Babilonia llegó a ser el lugar donde los seres humanos inventaron las religiones falsas que existen sobre la tierra. Hasta el momento en que Dios confundió las lenguas, los seres humanos estaban concentrados en un solo lugar. Dado a que en Babilonia surgieron todas las diferentes religiones, la Biblia se refiere a ella en Apocalipsis 17 como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Después de la confusión de las lenguas, los seres humanos se esparcieron por diferentes lugares, llevando consigo esas falsas religiones basadas en la astrología, o culto a las estrellas, creada por Nimrod. Esto dio origen a las diferentes culturas, cada una de ellas con una religión diferente, con una forma diferente de adoración y con dioses o falsos mesías de todo tipo. ¿Qué significa exactamente la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra? En aquel tiempo los líderes espirituales se habían llegado a pervertir de tal manera que les era completamente fácil convencer a la gente que Nimrod era la simiente de la mujer prometida. Nosotros sabemos que la simiente de la mujer, la promesa hecha por Dios en el jardín del Edén, es Jesucristo el verdadero Mesías. Pero en aquel tiempo, a causa de la enorme perversión que existía, la gente llegaba a creer que Nimrod era aquel Mesías prometido. Naturalmente que este era un Mesías falso. Eso dio origen a las distintas mitologías en las diferentes culturas con la adoración de las estrellas por medio de la astrología, los sacrificios humanos y la adoración pagana de los elementos de la naturaleza. Como dije anteriormente, este fue el origen de todas las religiones falsas y las diferentes mitologías
que existen hoy sobre la tierra. El juicio divino sobre esta dispensación fue la confusión de los idiomas. Después de esto, el ser humano formó sus propias religiones. Esto dio origen a las religiones de los asirios, de los griegos, de los romanos, de los africanos, de los hindúes y de los chinos. La reacción de Dios a toda esta idolatría fue elegir a un hombre llamado Abraham. Por medio de él, Dios vuelve a revelar la verdad sobre la legítima y auténtica simiente de la mujer. La persona de Abraham, por lo tanto, marca el tiempo de una nueva dispensación. En Génesis 11 culminó la tercera dispensación, la del gobierno. En el capítulo siguiente, Génesis 12, comenzó una nueva dispensación o nuevo periodo de tiempo. Dios eligió a Abraham y le dijo, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Este es el comienzo de una nueva dispensación, la cual se denomina la dispensación de la promesa. La persona que juega el papel más importante en ella es precisamente Abraham. Dios le dice que se vaya, que salga del entorno donde se crió. Abraham, o Abram todavía por aquel entonces, era un caldeo. Los caldeos vivían al sur de Babilonia. La Biblia nos dice en el libro de Josué que Tera, el padre de Abraham, era un adorador de los ídolos. O sea que Abraham se había criado en un hogar donde se practicaba la astrología. Su padre practicaba el culto a los ídolos, adoraba las estrellas y todas aquellas religiones falsas que habían comenzado con Nimrod y que luego se fueron extendiendo y desarrollando. Por esa razón Dios le dijo a Abraham que saliera del entorno donde vivía, que se fuera de la casa de su padre, que se separara de las falsas religiones, de la astrología y de la demonología, para irse a una tierra que él le habría de mostrar para revelarle allí la verdad. Esto encierra también un aspecto práctico para nosotros hoy. En esta serie, aunque aparente ser muy teológica, Dios nos da lecciones prácticas para nuestra vida diaria. La lección es la siguiente: para poder llegar a entrar en la verdad, hay que dejar de lado lo antiguo o lo anterior. Mientras estemos todavía con un pie en lo pasado o anterior, nunca habremos de llegar a la verdad. A menudo debemos abandonar lo conocido y la zona de confort donde nos encontramos para seguir la verdad divina. A menudo estamos atados a contactos sociales, los cuales no son más importantes que la verdad de la palabra. Yo sé que esto puede parecer muy fuerte, pero es necesario que sea dicho. Todos aquellos entre nosotros que han dejado de lado todo lo del pasado para abrazar de lleno el mensaje de la gracia, merecen un gran respeto de mi parte. Dios se complace por todos aquellos que dejan de lado todo lo conocido para entrar en algo nuevo. Eso fue precisamente lo que hizo Abraham. Él dejó de lado todo lo que era conocido y familiar para ir hacia la nueva tierra que Dios le iba a mostrar. Dios no nos puede mostrar lo nuevo mientras nos mantengamos en el entorno viejo y conocido. La presión del entorno que nos rodea es demasiado fuerte para poder empezar algo nuevo. En el caso de Abraham, su padre era un adorador de los ídolos. Abraham era un caldeo y por lo tanto la astrología y todas esas cosas le eran completamente familiares, pues él había crecido en ese entorno. Por esa razón, Dios tuvo que sacarlo de allí para mostrarle algo nuevo. En unos breves momentos vamos a ver qué es lo que Dios le mostró en las estrellas del firmamento.
La palabra nos dice que a Abraham le fue predicado el Evangelio. En Gálatas 3:8 leemos lo siguiente: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Antes de entrar en detalles sobre esto, deseo enfatizar que el Evangelio le fue predicado a Abraham. En Génesis, a partir del capítulo 2 en adelante, podemos ver la manera en que Dios le compartió el Evangelio a Abraham. En un momento vamos a ver esto más exactamente. En una noche clara y despejada, cuando se pueden ver nítidamente las estrellas, podemos ver el Evangelio reflejado en el cielo. Primeramente vamos a ver esta dispensación en el resumen detallado en este gráfico. Esta es la dispensación de la promesa. La persona que se destaca en ella es precisamente Abraham. Dicha dispensación abarca el periodo de tiempo comprendido entre el llamamiento de Abraham y la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Eso significa una duración de 430 años, lo cual está relatado en la Biblia comenzando con Génesis 12:1 y finalizando en Éxodo 18:27. Como hemos dicho anteriormente, en cada dispensación hay un pacto diferente. En este caso es el pacto abrahamítico y es un pacto unilateral, lo cual quiere decir que toda la responsabilidad depende de Dios y Abraham es solo el beneficiario. De hecho, Dios hizo ese pacto consigo mismo mientras Abraham dormía. La condición o cláusula de este pacto era que Abraham y sus descendientes debían permanecer en la tierra prometida y no irse para otra parte. Precisamente allí es donde residió el fracaso, pues tanto Abraham como sus descendientes, en definitiva, todo el pueblo de Israel, abandonaron una y otra vez la tierra prometida. Esta dispensación comenzó con el imperativo divino: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. El propósito divino era llevarlos a la tierra prometida para que se quedaran allí. Dios no es uno que anda cambiando de lugar permanentemente, como lo hacen muchos creyentes que andan de aquí para allá con la excusa de que Dios los envía de un lugar a otro y no se comprometen con nada. Esta no es la manera en que Dios actúa. Cuando Dios conduce a una persona, sea a un lugar, es generalmente con el propósito que esta persona se quede allí por un largo tiempo hasta que Él le muestre el próximo paso. Sin embargo, Dios no es uno que nos hace cambiar la iglesia o congregación cada 2 semanas. Por eso repito, el fracaso de este pacto radicó en que ellos abandonaron una y otra vez la tierra prometida, cuyo nombre era Canaán. Cuando Dios nos conduce a nuestro Canaán espiritual, la iglesia local, es para que nos quedemos allí. Este fue precisamente el fracaso de esta dispensación. Tan pronto como venía un problema, por ejemplo, una hambruna, el pueblo salía de la tierra prometida y se dirigió a Egipto, y eso les costó la esclavitud. La cláusula o condición era que se quedaran en la tierra prometida y que no se movieran de allí. En esta dispensación el Evangelio está representado con la bendición de la simiente de Abraham. Dicha simiente hablaba proféticamente de Jesús. Toda la cuestión gira siempre alrededor de la simiente, de aquella simiente prometida cuya línea genealógica, la línea de los justos, fue protegida por Dios hasta llegar a Jesucristo. Si tenemos en cuenta esta perspectiva, el diluvio en el tiempo de Noé no fue un acontecimiento devastador, sino la protección divina de la línea de los justos.
Noé, quien era el portador de la simiente de la línea de los justos, fue protegido durante el diluvio. Noé era el último creyente que había sobre la faz de la tierra antes de la llegada del diluvio. En medio del diluvio, Dios protegió a Noé y a su familia, y con ello a la simiente de la línea de los justos. Y en esta dispensación, Abraham siguió en la línea de la simiente desde donde más tarde habría de nacer Cristo. El juicio que llega a causa del fracaso en esta dispensación es la esclavitud en la tierra de Egipto. Como habíamos dicho antes, en cada dispensación hay un juicio, y como habremos de ver más adelante, también en la dispensación de la gracia. El juicio en la dispensación de la gracia no tiene que ver con los creyentes, sino con los inconversos. El juicio sobre la dispensación a la que nos estamos refiriendo ahora es la esclavitud en Egipto, dado a que el pueblo de Israel se había entregado a la incredulidad y a la idolatría. El sacrificio en esta dispensación es el holocausto. Recordemos que en cada dispensación el sacrificio representa una parte del sacrificio de Cristo. Abraham presentó un holocausto poniendo a su propio hijo Isaac sobre el altar, lo cual no llegó a concretarse por la intervención divina. Sin embargo, dicho acto representa el holocausto de Cristo sobre la cruz. Isaac llevó sobre sus propias espaldas la madera para el holocausto hasta el mismo lugar donde Dios les había mostrado que tenían que hacerlo. Cuando llegaron allí, él mismo se dio cuenta que, aunque todo estaba preparado, no había un cordero para el sacrificio. Casi que no podemos describir con palabras cómo pudo ser posible que Isaac se pusiera él mismo sobre el altar, pero de acuerdo a la tipología hebrea, en aquel momento Isaac estaba representando a Cristo. Abraham no hubiese escatimado entregar a su propio hijo. Dios el Padre no escatimó a su propio hijo y lo entregó en holocausto por nuestros pecados. De la misma manera que Isaac llevó sobre sus espaldas la madera para el fuego del altar, Jesús cargó con la cruz hasta el mismo lugar del holocausto, el Gólgota. Entonces dijo Abraham a sus siervos. En Génesis 22:5 al 13 leemos: Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham estaba dispuesto a entregar su propio hijo, sabiendo que Dios iba a proveer. Por esa razón, él es el primero en que su fe le fue contada por justicia. Esta situación de Abraham a punto de sacrificar a su hijo Isaac contiene muchas tipologías que hacen referencia al sacrificio de Cristo en la cruz. Isaac representa aquí a Jesús. Este sería a grandes rasgos
un resumen de los detalles principales de la dispensación de la promesa. Como hemos dicho, esta dispensación comenzó con el imperativo divino: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Esto lo encontramos en Génesis 12. Abraham abandonó su tierra siguiendo las indicaciones divinas. Y esta es la manera en que Dios los saca de un entorno de idolatría y de astrología. Abraham tuvo que salir de su lugar de origen debido a que su padre practicaba la idolatría, para llegar al punto del comienzo de una nueva dispensación. Para ser más exactos, podemos decir que en el primer versículo de Génesis 12, Abraham se encontraba todavía en la dispensación anterior. Y en el momento en que él se puso en marcha hacia el lugar que Dios le indicó, entró en una nueva dispensación. La promesa divina dio origen a esta nueva dispensación. Dios opera por medio de dispensaciones o periodos de tiempo. Si no entendemos esto, no podemos entender correctamente la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser interpretada dentro del marco de las diferentes dispensaciones. En la actualidad, nosotros como creyentes no hacemos lo mismo que hizo Abraham con su hijo Isaac, ¿verdad? Por esa razón, es de vital importancia entender las diferentes dispensaciones con sus diferentes cláusulas y condiciones, pues si no tenemos este fundamento, habremos de tener un montón de interrogantes sin respuesta y estaremos observando el Antiguo Testamento como algo muy cruel. Dios no es un Dios que destruye, sino uno que protege. Solo cuando entendemos las diferentes dispensaciones, encontramos el sentido para interpretar correctamente la palabra de Dios. Mi propósito principal en esta serie de enseñanzas sobre las diferentes dispensaciones es ver la forma en que el Evangelio está representado en cada una de ellas. Abraham dejó atrás lo conocido y se dirigió hacia donde Dios le indicaba, y con eso dio comienzo a una nueva dispensación. Él salió de las religiones paganas donde se practicaba la astrología y se dirigió hacia una nueva tierra donde Dios le reveló la verdad. Como ya dijimos, Abraham era caldeo, que vivía al sur de Babilonia y por lo tanto tenía un buen conocimiento de la astronomía. Los caldeos tenían grandes conocimientos astronómicos y eran especialistas en todo lo referido a los astros. Por esa razón, Dios le mostró el Evangelio a Abraham en las estrellas del firmamento. La mayoría de los teólogos coinciden en afirmar que las constelaciones del firmamento declaran el Evangelio, y esto se remota al tiempo de Adán y de su hijo Set. Ya en aquel entonces, Adán y Set tenían conocimiento de que las constelaciones en el firmamento declaraban una historia. Dios no puso las estrellas sobre el firmamento simplemente porque sí nomás, sino con un propósito. En la historia de la creación vemos que Dios creó primero la tierra y luego creó todo lo necesario alrededor de ella, incluso las dos grandes lumbreras, para que señorearan en el día y en la noche, y puso también las estrellas. Eso quiere decir que nosotros, como seres humanos, nos encontramos en un lugar maravilloso que con solo levantar la vista hacia arriba podemos observar una historia escrita en el firmamento. Sin embargo, las falsas religiones que tuvieron su origen bajo el gobierno de Nimrod pervirtieron esto transformándolo en astrología, pero precisamente por medio de las constelaciones del firmamento, Dios le mostró a Abraham la verdad. En Génesis 15:5 leemos: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos
y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Contar o enumerar las estrellas es algo prácticamente imposible, porque cuanto más miramos hacia ellas, pareciera que éstas se multiplicaran, ¿verdad? Es interesante, sin embargo, tener en cuenta que el término hebreo Safar, el cual se traduce como contar o enumerar, es sinónimo también de relatar o narrar. Formulado de otra manera, Dios le estaba diciendo a Abraham, mira ahora los cielos y narra la historia que lees en las estrellas, si es que las puedes narrar. Evidentemente Abraham, a causa de su origen babilónico, estaba en condiciones de poder interpretar su mensaje porque la astronomía le resultaba algo muy familiar. Debemos recordar que él era caldeo y que su mismo padre practicaba la astrología y por lo tanto se dedicaba al estudio de las estrellas, aunque naturalmente de manera equivocada. Dicho sea de paso, no debemos confundir la astronomía con la astrología. La astronomía es la ciencia que se dedica al estudio de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen, mientras que la astrología es la perversión de la misma. Como dije, debido a su formación, a su origen y al entorno en que se crió, Abraham estaba en condiciones de interpretar correctamente la verdad divina y el mensaje de las constelaciones del firmamento.